Bueno, buenas tardes. Vamos a, bueno, terminar lo que estábamos haciendo. ¿Me escuchan primero para calibrar el volumen? ¿Me escuchan? Sí, Liz, sí te escucho. Ah, ya, exacto. Bien. Sí, Liz. Ah, ok. Bueno, vamos a terminar bueno, voy a hacer la demostración del, del el resultado que les había mencionado referente a en qué sentido era buena la estimación que habíamos hecho de los beta, ¿no? Por los mínimos cuadrados. Así que voy a compartir, bueno, las notas que había hecho la anterior vez accidentalmente desinstalé ese cuaderno de notas que estaba probándolo y lo perdí, entonces voy a usar nomás el otro que usaba. Eh, pero ahí vamos a ver eso primero aquí en el cuaderno de notas y luego lo vamos a ver. Bueno, les voy a explicar más o menos de qué se trata eso en un caso un poco más real. ¿Listo? Entonces, bueno, la idea, habíamos dicho, era la de, bueno, el tipo de modelo que estábamos bueno, estudiando era este de aquí. Esto un ratito, por favor. Ahora sí. El modelo que estábamos estudiando, ¿no? El, es un modelo que hemos llamado modelo lineal, ¿no? Que tiene esta forma al final de cuentas, ¿no? Más un ¿no? Donde ya habíamos dicho, este X es la matriz cuya primera columna son unos y las otras columnas son las observaciones exactas que hacíamos, ¿no ve? Y la idea era estimar el valor por mínimos cuadrados de este beta, ¿no? Y ese estimador, digamos, ¿no? Eh, estaba dado por ¿no? El beta sombrerito igual a habíamos sacado una fórmula que era la X transpuesta, ¿no? X transpuesta por X a la menos uno X transpuesta por Y. Así es como se calculaba ese estimador, ¿no? De estimador por mínimos cuadrados, ¿no? Pero lo que habíamos hecho son algunos supuestos, ¿no? Y esos supuestos no los habíamos, no intervienen en la determinación de este ajuste, ¿no? De estos parámetros, porque en realidad aquí hay tres aspectos desconocidos, ¿no? El valor que va a salir Y, el valor de beta y el valor de epsilon, ¿no? Pero los supuestos iban en la dirección de que el modelo tenga coherencia y los tres supuestos esenciales que habíamos hecho sobre el epsilon y por ende sobre Y era que la esperanza de Y tenía que ser exactamente XB, ¿no? Y además que la varianza, bueno, la covarianza de Y tenía que ser igual a Rho constante, ¿no? Por la identidad. Y hemos dicho qué es lo que significa eso, ¿no? Entonces, estos supuestos son los que no hemos utilizado, ¿no? Lo único que hemos hecho es postular la forma del modelo y su ajuste que estaba dado por estos parámetros beta del estimador que va a aparecer, ¿no? Bueno, y el parámetro aquí que desconozco también, y eso es algo que lo tienen que tener muy en cuenta, es ¿no? La varianza, ¿sí? No sabemos quién es este de aquí. Suponemos que es constante, pero es algo que a priori no podemos saberlo con certeza, ¿no? Tampoco esto, ¿no? Entonces, el tipo de distribución de E y Y tampoco a priori sabemos cuál es, ¿no? Aunque, como vamos a ver, podemos asumir que es normal, ¿no? Eh, eh, Sin estas dos, si supongamos que esta primera no vale, igual voy a poder calcular esto, ¿no? Entonces eso no tiene nada que ver con ese dato, ¿no? Lo que sí va a perder son las propiedades en términos de confianza y eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? Y lo primero que hemos demostrado en la anterior clase, teorema, era
que era un estimador insesgado, ¿no? Es decir, si bajo el supuesto de que la esperanza de Y era igual a XB, ¿sí? Nosotros hemos demostrado la anterior clase, entonces eh, B es insesgado, ¿no? Es un estimador, estimador no sesgado o insesgado, como quiera, como quiera, ¿no? No sesgado. Eso es lo que hemos visto la última vez, ¿no? Y ahí hemos terminado, ¿no? Ahora vamos a ver otras propiedades. La demostración han visto que no era muy difícil. Lo único que teníamos que hacer era demostrar que la esperanza del estimador respecto al es exactamente la beta, ¿no? Y esto es la diferencia entre el estimador y el parámetro real, si quieren, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos dicho, esto es lo que hemos demostrado la anterior vez. Y ahora vamos a demostrar algo, pero referido a la covarianza, ¿no? Entonces, teorema de nuevo, ¿no? Este teorema lo que afirma es la propiedad que vamos a sacar ahora de aquí, ¿no? Entonces, si la covarianza del Y, es decir, bajo el segundo supuesto de que esto es constante, ¿no? O sea, cero las covarianzas entre ellos y constante la varianza, ¿no? Entonces, sucede que si tenemos esta hipótesis, la matriz de covarianza del estimador, ¿no? Entonces, la matriz, la matriz de covarianza de este, ¿no? De covarianza de beta, ¿no? Y va a ser constante igual, es rho cuadrado, pero va a estar afectado por este valor que sería el x' x a la menos 1. Así, ese es el valor que va a tener la covarianza. Es decir, es constante de nuevo, solamente que está afectado por las entradas de nuestros datos exactos, o sea, lo que le hemos llamado matriz de diseño o del experimento, o en aprendizaje automático se le llama los datos de entrenamiento, que son fijos, ¿no? Eh, entonces, lo que vamos a ver ahora es que justamente esto se cumple, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a verificar ahora. Muy bien, entonces la demostración no es muy difícil, en realidad es una cuenta. Lo único que hacemos es calcular la covarianza, ¿no? Calculamos la covarianza de Y, ¿no? Que va a ser igual a... Y la covarianza de Y, no es, perdón, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo no la covarianza de Y, tiene que ser la covarianza del estimador, ¿no? Y esta covarianza, por definición, esto no es nada más que la covarianza sería de x', x a la menos 1, x', y, ¿no? La covarianza de esto, ¿sí? Y ahí lo único que tenemos que hacer ahora son cuentas, ¿no? Porque sabemos que para esto, cuando tengo hemos visto en el capítulo 1 de matrices, que cuando tengo una variable aleatoria, como es la y, multiplicada por una matriz, ¿no? Entonces la covarianza no es nada más, y esa fórmula la hemos visto, ¿no? No es nada más que la matriz en cuestión, que es esta x', que es fija, ¿no? La matriz esta por la y, por la transpuesta de esa matriz, es decir, x', x, perdón, esto a la menos 1, así, x' y todo esto a la transpuesta, así, ¿no? Esto es justamente por la fórmula que hemos sacado en el capítulo anterior, ¿no? Y al calcular esto, ¿no? Propiedades de la transpuesta, etcétera, ¿no? Lo que obtenemos es, si lo copiamos, pues voy a tener x', x a la menos 1, x', y. Aquí vamos a obtener bueno, la covarianza de y. Perdón, me he equivocado aquí, ¿no? Esto era cov de... perdón, aquí me he equivocado, disculpen. Me he olvidado de algo. Voy a copiar para no volverlo a escribir.
Bueno, ya. Aquí tengo que poner la covarianza de Y, ¿no? La covarianza de Y, disculpe. Este, este Y es aquí Y y aquí, perdón, es aquí la Y y aquí es la covarianza de Y. Me estoy olvidando de este. Así, ¿no? Esa era la fórmula, ¿sí? Y la covarianza de Y ya sabemos cuál es, ¿no? Ya sabemos que es esta de aquí por hipótesis, entonces esto es lo cuadrado y aquí por propiedades esto va a ser X, ¿no? X por X transpuesta X a la menos 1. ¿No ven? ¿Sí? Pero este zo cuadrado no es nada más que una constante, entonces la puedo sacar, zo cuadrado, ¿no? Y esto se va a volver simplemente x' por x, ¿no? Y con este x', x que es su inverso, se van a cancelar y lo único que me va a quedar es este de aquí. Entonces me va a quedar x', x a la menos 1, que era lo que quería probar, ¿no? Entonces, efectivamente, ahora la covarianza del estimador va a ser constante, ¿no? Va a ser constante, aunque es una... es, son las covarianzas dependen de los valores de la matriz de diseño. ¿No? Lo que era de esperarse, ¿no? Porque le va a afectar, ¿no? Obviamente va a afectar a los multiplicadores estos datos. Estos parámetros son obtenidos a partir de los... perdón, este de aquí es obtenido a partir de este, ¿no? Lo que no queríamos es que le afecte que haya interrelaciones entre ellos. Por eso es que tengo que verificar esas condiciones, ¿no? Lo que ustedes aquí pueden notar también es que si bien es constante, ¿no? Respecto a los datos de entrada, va a haber correlación entre los betas, ¿no? Es decir, nuestro beta, no se olviden que es un vector, ¿no? Es un vector que tiene B0, son los parámetros de la combinación línea así, ¿no? PK, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que sucedía con este, que no hay correlaciones entre los Y, aquí sí va a haber correlaciones porque fíjense que esto no es la identidad, ¿no? Esto no es la identidad, entonces quiere decir que esto se va a multiplicar y va a haber elementos fuera de la diagonal. Eso quiere decir que va a haber correlación entre los parámetros que aparecen aquí y es lo que les decía la otra vez, ¿no? Que cuando uno se olvida de uno de los parámetros y hace el ajuste entre solo dos cuando son tres, entonces ahí va a cambiar. Eso es porque realmente hay correlación entre estos, aunque no hay entre los Y, ¿no? Entonces eso es suponiendo que no hay entre los Y, es decir, aquí la hipótesis es que no hay correlación entre entre los Y's, y la varianza es positiva, constante. Bajo esa hipótesis todavía hay correlación entre los beta, ¿sí? Y eso tiene todo el sentido, ¿no? Porque no esperaríamos de que no hubiera, en ese caso, si quitáramos uno de los estimadores, o perdón, uno de los regresores, digamos el X3, digamos, lo quitamos, nos olvidamos de él, no debería afectar al valor de los demás si es que no hubiera correlación. Tiene que haberla, ¿no? Entonces esto es algo que realmente esperaríamos que suceda, ¿no? Justamente porque estamos con datos que hay mucha dependencia de los factores. Ahora, algo que es importante recalcar es que en el caso cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una regresión simple, la regresión simple es cuando nosotros tenemos este modelo, ¿no ve? Y igual a un B0 más B1 X1 más un E. Esa es la regresión simple, el caso simple, ¿no? En el caso simple, y afortunadamente si ustedes hacen las cuentas, no lo vamos a hacer aquí porque este es algo que se lo hace en los cursos de probabilidad, ¿no? Pero se puede calcular esa matriz a partir de los estadísticos de la muestra, ¿no? Es decir, me refiero a la covarianza. Entonces, los datos que se van a extraer en ese caso, por ejemplo, de la cuenta en el caso de tener el caso 2, ¿no? Son estos, fíjense. Estos son los datos que vamos a obtener cuando en el caso
de considerar, por ejemplo, una regresión simple, ¿no? Donde solamente tenemos que calcular dos estimadores, ¿no? Entonces, esta es la manera en la cual la cuenta esta, con, una, con un solo regresor, se calcula de esta manera, ¿no? Y esto en cierta medida es óptimo porque no tienen que calcular, no tenemos que calcular la inversa de una matriz, ¿no? Sino que directamente necesitamos solamente el zo cuadrado, ¿no? Que es la varianza, ¿no? Esta varianza es la varianza de los datos nomás, ¿no? No es la, no, es lo que va, es el valor que vamos a estimar, ¿no? Y lo mismo va a suceder, es el valor que no conocemos. Los otros, ¿no? Son nada más que los datos puros, fíjense, el número de datos, ¿no? La sumatoria, ¿no? Los cuadrados, la norma, ¿no? En fin, entonces es más fácil de calcular. Aquí está una fórmula más sencilla. ¿No? Y si igualando esto a la matriz, ¿no? Lo que obtenemos son los datos de la covarianza entre los regresores, ¿no? O sea, perdón, los parámetros, que en este caso sería este, ¿no? Estos serían los datos, los datos, perdón, los valores que tendrían la varianza de B0, fíjense, que solamente es un múltiplo del zo cuadrado, la varianza del B1 igual, ¿no? Pero este es el detalle que les estaba mencionando. Hay una correlación entre beta 0 y beta 1, ¿no? Entre el intercepto X, porque este B0 es el intercepto de, o sea, cuando ustedes eh, dibujan esto, ¿no? Aquí, ¿no? Así. Este B0, este valor que estimamos en la recta que en teoría hace el ajuste, es este de aquí. Este es el B0, ¿no? Y este B1 no es nada más que la pendiente, ¿no? La pendiente. Ese es el B1, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo esto es que esos valores, el B0 sombrerito y el B1 sombrerito, ¿no? Están correlacionados, ¿sí? Lo cual es de esperarse, ¿no? Porque cuando cambiamos los datos, naturalmente esto puede inclinarse, ajustarse en función de cómo es la distribución de los datos, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es lo que va a suceder. Eso en cambio ya no sucede con los yes, ¿no? Porque estamos suponiendo que no hay correlación entre los datos de la muestra, ¿no? Obviamente eso en el supuesto de que estamos tomando correctamente la muestra aleatoria, ¿no? Imagínense que nosotros tomamos como en el ejemplo que hemos dado la otra vez, ¿no? De especies de flores, ¿no? Imagínense que estamos tomando las medidas de 20 muestras de flores, o 150, digamos, ¿no? Pero por algún error, digamos que lo que hemos hecho es esto, tenemos vamos a sacar la muestra para 149 y 150, digamos. Vamos a tomar los datos para 150 flores, ¿no? Pero ¿qué tal si, por ejemplo, nos dividimos el trabajo y yo les doy a cada uno de ustedes que analicen a 10 flores, ¿no? Pero por un error de planificación, sucede que Juan y Pedro, digamos, ¿no? Y tal vez María también, los tres por error sucede que toman las medidas de la misma flor, ¿sí? La misma flor y le toman las medidas, ¿no? Entonces los datos que van a obtener ahí, las cuatro características que hemos tomado la anterior vez para analizar, ¿no? Estos cuatro ya no van a cumplir con esta condición de correlación. ¿Se dan cuenta? Porque por un error de diseño, por eso se le llama matriz de diseño, por un error de diseño sucede que estas tres personas han tomado equivocadamente la muestra de la misma planta, ¿no? Y eso va a afectar el tipo de esta hipótesis de acá, ¿no? Eso es algo que hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar en la parte del diseño, ¿no? Por un lado, ¿no? Entonces, lo que se ve en los ejemplos, si hoy día nos da el tiempo, lo vamos a ver en un ejemplo concreto, es que justamente por ejemplo, el hecho de que la media de las observaciones sea
positiva o, bueno, porque fíjense aquí, esto es importante observarlo, ¿no? Fíjense que aquí, fíjense que esto es positivo siempre, ¿no ve? Y esto es positivo siempre, ¿no? Siempre es positivo y siempre es positivo. Entonces, todo el valor de la correlación está totalmente dependiendo de la media de los datos observados, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que la media es positiva, ¿no? Automáticamente la correlación va a ser negativa, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir en los hechos? Quiere decir que por cada variación que yo hago de alguna de las del valor de X y aumenta, digamos, la medida de la observación en una segunda tomada, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que esto puede tender a aumentar, ¿no? Es decir, hay una relación inversa, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede generalmente. Si este aumenta un poquito, este va a disminuir porque la correlación es negativa. Entonces, eso es lo que hay que verlo en los datos concretos ya también, ¿no? Bueno, entonces eso es algo que lo vamos a observar en los datos, ¿no? Es decir, un muestreo eh, variado, o sea, tomando unos repetidos ampliado, digamos, ¿no? Pero utilizando los mismos valores la matriz de diseño, va a ir cambiando esto, ¿no? Puede ir cambiando, pero en esa proporción, inversamente, ¿no? Entonces eso es la, lo que les había dicho. Finalmente, el teorema probablemente más importante de esta parte, al menos en lo que concierne a las propiedades deseables que queríamos que tuviera este proceso de regresión, es el teorema de Gauss-Markov, ¿sí? Este teorema de Gauss-Markov es, por decirlo así, el, el primer teorema fundamental en la teoría de regresión, ¿no? Es como el teorema en cálculo 1 es el teorema de que toda función diferenciable es continua o el teorema del valor medio, digamos, ¿no? Sí, dependiendo de las circunstancias, ¿no? ¿Qué dice esto? Dice que bajo los dos supuestos que hemos analizado anteriormente, ¿no? Es decir, si la esperanza de Y es igual a XB, es decir, la esperanza de los errores es nula, ¿no? Y la covarianza de Y es constante, ¿sí? Lo cuadrado igual ahí. La varianza es constante y las correlaciones son nulas, ¿no? Entonces, los estimadores tienen varianza mínima entre todos los estimadores insesgados, ¿no? Entonces, eh, los estimadores, por mínimos cuadrados, pongamos así, por min cuadrados, lo voy a abreviar así, ¿ya? Cuadrados, que hemos obtenido, que son los BI, digamos, los voy a colocar así, ¿no? Esos BI que van desde I igual a 0 hasta K, ¿no? Son mínimos, son, perdón, tienen varianza mínima, tienen varianza mínima, entre todos los estimadores no sesgados. Entre todos los estimadores no sesgados. ¿Sí? Entonces, este es el teorema estimadores no sesgados. ¿No? Ya saben lo que significa no sesgados, ¿no? Que la diferencia entre la estimación y el parámetro es nula, ¿no? O la estimación es igual la esperanza del estimador es igual a la de los parámetros, ¿no? La demostración tampoco es muy complicada, es simplemente utilizar todo lo que ya hemos hecho en los anteriores capítulos sobre matrices, ¿no? Y específicamente sobre esto de la esperanza, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es considerar, me olvidaba aquí, estimadores lineales, me estoy olvidando de colocar aquí una palabra importante, lineales, ¿no? Porque fíjense que nuestro estimador
es lineal, ¿no? Es lo que les decía la anterior clase eh, de beta, ¿no? Porque nuestro estimador no es nada más que la matriz, ¿no? Esta matriz de acá por un y. Entonces entre la familia de todos esos estimadores es que eh, esto es de varianza mínima, porque pueden haber otros estimadores no necesariamente lineales, ¿no? Entonces eso es algo esto es importantísimo, eh, esta, esta precisión, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es considerar un estimador lineal, ¿no? Un estimador lineal no sesgado, ¿no? Eh, eh, y queremos ver qué es lo que sucede. Entonces vamos a tomar un estimador que sea de la forma sea a y, así, ¿no? Porque esa es la forma que tiene nuestro estimador igual, solo que en este A es la matriz X', bla, 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 ¿no? Entonces un estimador, esto es lo que se llama un estimador lineal, ¿no? Porque eh, un estimador lineal, ¿sí? Una matriz por y, ¿sí? Es decir, es una combinación lineal de los y, los parámetros, ¿no? ¿Ok? Y lo que esperaríamos es que esta matriz tenga varianza mínima y sea no sesgado, ¿no? Entonces, para que sea un estimador no sesgado, entonces, ¿qué tiene que pasar, no? Y supongamos que es no sesgado, no sesgado. Entonces, ¿qué significa que sea no sesgado? Significa que la esperanza de nuestro estimador es exactamente el beta. Eso es que sea no sesgado, ¿no? La esperanza de la estimación es exactamente los parámetros, ¿sí? Eh, y esto es lo que tendríamos que ver qué es lo que significa exactamente, ¿no? Esta condición, para que se mantenga esta condición, ¿sí? Entonces, para eso nosotros lo que vamos a hacer eh, es considerar un ratito, aquí estoy haciendo algo mal, un rato. Tengo un estimador lineal y tengo que llegar a esta condición, ¿no? Tiene que ser mínimo con esta condición, ¿no ve? Sí, vamos a un ratito, vamos, el mínimo lo tengo que alcanzar, estoy haciendo mal esto, ¿ya? Esto está mal, no tengo que suponer eso, tengo que ver qué condición me va a garantizar eso, ¿no? Para que, voy a corregirlo ya, para que AY sea no sesgado, no sesgado, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Eh, debemos tener que la esperanza de este AY tiene que ser beta, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver, vamos a ver eh, qué es lo que tiene que pasar para que esto se dé. Así no lo vamos a suponer. Entonces, la hipótesis que tenemos, la primera hipótesis es que la esperanza de Y es XB, ¿no? Eso significa, a partir de esa hipótesis vamos a ver qué significa esto, ¿no? Entonces, este hecho de que sea no sesgado, luego, ¿no? Luego tendríamos lo siguiente, si lo calculamos, ¿no? E de AY, la cuenta sería igual a E de AY tendría que ser ¿no? E de A X P, ¿no? ¿Sí? Eh, no, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo mal. Como este A es una matriz, esto sería A esperanza de Y. Ahora sí, ¿no? Y como A e Y es por hipótesis XB, esto sería AXB, ¿no? Entonces, fíjense,
para que se cumpla esta condición, para que este sea un estimador lineal no sesgado, lo que tengo que garantizar es que esta expresión de aquí sea exactamente B, ¿no? Eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Es decir, bueno, voy a colocarlo si este fuera el caso, si este fuera el caso, ¿no? Tendríamos que tener esta identidad de acá, esta, ¿no? Y esto, como esto tiene que valer para todo B, lo que nos está diciendo es que la matriz A por X tiene que ser la identidad, ¿no? Lo que, lo que implica que A por X tiene que ser igual a la identidad. ¿Esto es por qué? Porque esto tiene que valer para todo beta, ¿no? Esa relación debe valer para cualquier valor posible de beta, ¿no? Para todo beta, ¿no? Entonces, como esto tiene que valer para todo beta, tomando beta los elementos de la base canónica, ¿no? Y escogiéndolos apropiadamente, nosotros tendríamos que esto me va a dar la identidad, ¿no? Por ejemplo, si tomas aquí la E1, van a tener que la primera fila de este tiene que ser la primera fila de este. Toman E2, toman la primera fila de este, la segunda fila de este, tiene que ser la segunda fila de este. Entonces, tengo justamente tengo esta condición. ¿Ok? Ok. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la covarianza? Esta le podríamos llamar como la condición de no sesgo, ¿no? La condición de no sesgo. Condición de no sesgo. Es decir, para que una matriz entre dentro de lo que significa los estimadores lineales no sesgados, tiene que cumplir esto. ¿Sí? Y fíjense que es una especie de condición de ortogonalidad, ¿no? La fila de A, producto escalar con la columna de X, los datos de entrada, tiene que ser 1, ¿no? Y así, ¿no? Entonces eso es algo que lo tienen que ustedes ya observar, ¿sí? Muy bien, entonces con esta condición vamos a ver qué es lo que pasa con la matriz de covarianza del estimador. Entonces, veamos la matriz de covarianza, ¿no? La matriz de covarianza. ¿Qué va a pasar con la matriz de covarianza? Pues eso es sencillo, porque nosotros tenemos igual propiedades que podemos apoyarnos, porque de hecho lo hemos aplicado ya. La matriz de covarianza de AY no es nada más que A, ¿no? Por la covarianza de Y por A transpuesta, ¿no? Perdón, así. Y aquí, esto de aquí ya sabemos por hipótesis es Do cuadrado y. O sea, al final de cuentas me va a quedar esto como Do cuadrado A por A transpuesta, ¿no? Eso es lo que me va a quedar, ¿sí? Entonces, las varianzas de los BJs están justamente en la diagonal de esta matriz, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Si este es el estimador que estoy postulando, la varianza de esto está en la diagonal de esta matriz, ¿no? Porque esa es por definición la matriz de covarianza. En la diagonal están las varianzas, ¿no? Y eso es lo que yo necesito minimizar, porque aquí me están hablando de la varianza mínima, ¿no? Entonces eso es lo que tengo que ver si se da, ¿no? O ver bajo qué circunstancias se va a dar, ¿ok? ¿Ok? Entonces, nosotros entonces necesitamos escoger un A, ¿sí? Sujeto a esta condición, ¿sí? Y de tal forma que se minimice la diagonal, ¿no? Aquí lo voy a colocar, la diagonal contiene las varianzas, ¿no? Contiene las varianzas, ¿no? La idea es que sea mínimo. Entonces tenemos que buscar para qué valor de A que cumple esta condición de no sesgo, porque estoy trabajando solamente con las no sesgadas, este de aquí, la diagonal, no toda la matriz, sino solo la diagonal es mínima, ¿no? Tiene la varianza más pequeña, ¿no? Eso es lo que tengo que ver, ¿sí? Entonces, en otras palabras, tengo que minimizar la diagonal de esta matriz, ¿no? Nada más, tengo que hacer que esto sea
lo más pequeño posible. Entonces, ¿cuál sería esa matriz? Es la pregunta, ¿no? Entonces, para hacer eso, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar el estimador que ya tenemos, ¿no? Entonces, utilizamos el hecho, algo que nosotros ya conocemos, el estimador que ya hemos verificado que ajusta, pero que todavía no sabemos que tiene varianza mínima, ¿no? Que sería nuestro x', x a la menos 1, x', y, ¿no? Creo que está bien, ¿no ven? Sí, ¿no? Entonces, como se da de aquí, lo que vamos a hacer es meterlo de polizón en la cuenta, ¿no? Vamos a gastar este A, entonces, porque es el que queremos minimizar. Queremos minimizar las diagonales de este A, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es agasar nuestro A y nuestro A por A transpuesta, ¿no? Y vamos a meterlo de ahí adentro a esta matriz, ¿no? Y la forma en la cual hacemos eso en mate es siempre de una manera conveniente, es restando y sumando. Entonces lo vamos a meter a que es el que ya lo conocemos, así, x', y lo voy a sumar también, ¿no? Entonces voy a tener x', x, así, a la menos 1, x'. Eso es para el A. Y para el otro A vamos a hacer lo mismo. Es decir, esto va a ser A menos x', x a la menos 1, ¿no? X' más, y aquí de nuevo el x', x así a la menos 1 por x', y esto prima. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces lo que voy a hacer es simplemente manipular esta expresión, ¿no? Y ver qué me da al final de cuentas, ¿sí? Lo que vamos a hacer esencialmente es, voy a intentar hacerlo así. Voy a gastar esto en términos de y vamos a hacer las operaciones. ¿Listo? Entonces, si multiplicamos, por ejemplo, por no va a pasar nada, pero como está transpuesto, entonces lo que voy a tener es, inmediatamente voy a tener A menos x', x a la menos 1, x', así, ¿no? Por A menos x', x, x' transpuesta, ¿no? Utilizando propiedades de la transpuesta, ¿no? Entonces ya he multiplicado por este. Luego si multiplico por este, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, aquí voy a tener A transpuesta, ¿no? La matriz de, claro, más, a ver, lo voy a escribir ya. X', x a la menos 1, x', multiplicado por todo esto. Aquí lo importante es tener cuidado con el orden que se hace la multiplicación, porque estamos con matrices, ¿no? No podemos permutar, ¿no? Esto, pero transpuesto, y esto de aquí transpuesto. Ve, aquí me he olvidado eso. Aquí eso es muy importante tenerlo bien claro. Le voy a ya pasar la transpuesta, ¿no? Aquí, pero lo voy a hacer en 2 pasos. ¿Ya? Así. Y para el otro voy a hacer lo mismo. Ahora lo que he hecho es este con este con este. Ya me estoy equivocando aquí. ¿Cuál he hecho? He hecho este con este, ¿no? Falta más, ¿no? Por favor, me dice si me estoy equivocando en algo, por si acaso, ¿no? Luego es este con este, entonces tendría, lo voy a escribir, x', x a la menos 1, x', esto ya lo voy a sacar la transpuesta directamente, entonces voy a tener
En la transpuesta se invierte. Bueno, lo escribiré primero todo para no confundirme, ¿ya? Así, transpuesta, más, ¿no? Luego faltaría este con este, ¿no? Entonces sería A menos X, así. Esta parte es pura cuenta, pero hay que hacerlo, ¿no? Esto con este, ¿no? Que sería, bueno, lo voy a escribir igual, X a la menos 1, X, así, ¿no? Ahora, veamos qué es lo que se va a cancelar al final de cuentas, ¿no? A ver, veremos esto. ¿Cuáles se van a cancelar? X, aquí me va a quedar, es que no quiero escribirlo, pero quiero explicarlo. Miren, cuando multiplique estos dos, aquí va a aparecer AX transpuesta, aquí también aparece AX, pero con este factor de aquí, ¿no? Y este que está con menos se va a cancelar con este, que es el mismo producto, ¿no ve? Sí, es el mismo producto, y el otro el otro también, ¿no? Claro, sí. Estos los del centro se van a quedar y aquí entre estos dos, ¿quién me va a quedar? Me va a quedar solo este, ¿no? Porque esto se va a cancelar con el otro y me va a quedar solo este. Entonces me va a quedar solamente este y estos dos se van a cancelar, ¿no ven? Sí. Entonces aquí me va a quedar A menos X prima. Este no lo he hecho para que lo podamos ver. X prima, así, por A menos, porque es el mismo. Ese es lo importante, que noten que es el mismo. X prima, así, más, ¿no? Él simplemente me va a quedar solo este. Entonces me va a quedar simplemente X prima por X a la menos 1, ¿no? Porque todo esto se cancela, se vuelve identidad, ¿no? Y aquí igual estos dos se van a cancelar. Listo. Entonces fíjense aquí, esto va a ser nuestro A por A transpuesta. Así. ¿Ok? Y este es el que tenemos que analizar, ¿no? Ahora, lo que tenemos que analizar aquí es que esta matriz que está aquí, el primer sumando de esta suma, ¿no? Es semidefinida positiva, ¿no? Esta es de aquí, ¿no? Porque es una matriz de la forma B por B transpuesta, ¿no? Es semidefinida positiva, esta de aquí. Es semidefinida positiva, ¿se acuerdan? Positiva. ¿Ok? Y una de las propiedades que habíamos mencionado que tenían las matrices semidefinidas positivas es que los elementos de su diagonal, ¿no? Son mayores o iguales que 0, ¿no? Elementos de la diagonal. ¿Por qué es eso? ¿Por qué intuitivamente eso va a ser claro? ¿No? ¿Por qué? Porque fíjense que al hacer el producto entre esto y la transpuesta, solo la diagonal se mantiene cuando yo hago la transpuesta, ¿no? Entonces, como esta es la misma matriz, la matriz al hacer los productos voy a multiplicar las diagonales por la diagonal por sí misma, entrada por entrada, ¿no? En decir que las diagonales va a ser de la forma de 1 al cuadrado, de 2 al cuadrado, así, de sub k, digamos, así. K más 1 sería, ¿no? Bueno, lo voy a dejar como un así, para no especificar, ¿ya? ¿No? Y eso es ¿por qué? Porque multiplicamos la diagonal de este por la diagonal de este, entrada por entrada, ¿no? Entonces eso es lo que
lo que sucede en esos términos. Y como es semidefinida positiva, es justamente por esa condición de semidefinida positiva, ¿no? Por lo tanto, los elementos de esta diagonal pueden hacerse cero, podrían hacerse cero estos de aquí, ¿no? Solamente siempre y cuando este sea igual a este, ¿no? Es decir, esto, fíjense, esto ya es un elemento, es semidefinida positiva igual, ¿no? ¿No? Ah, no, no, perdón. Esta es la semi... esto está mal. Disculpen, esto está mal. Esto está mal. Esta es la que es semidefinida positiva, que estoy diciendo. Semidefinida positiva. ¿No? Así, ¿no? Esta es la semidefinida positiva y esta es la que tiene los elementos de la diagonal mayores iguales que 0. O iguales que... aquí me estoy dudando algo, cachito. No, pues esta solo sabemos que es inversible, nomás que X son linealmente independientes. ¿No ve? A ver, un ratito, déjenme revisar un dato aquí. Ah, ya. Está bien. Esto es así. Perdón. No es toda la matriz. Esto está mal. Esto es solo lo de adentro, es semidefinida positiva. Esto es semidefinida positiva. Esto también, ¿no? Los dos son semidefinidas positivas, pero es producto de una matriz por sí misma, por la transpuesta. Entonces es... Aquí estaba bien. Estas dos, esta y esta son semidefinidas positivas. Voy a escribir así. Ahora sí. Semidefinida, perdón, positiva. Me estoy confundiendo, ¿no? Lo de adentro nomás es semidefinida positiva, ¿no? Es la matriz por su transpuesta, ¿no? Muy bien, entonces, eh, ya, eh, ya, entonces todos los elementos de la diagonal son, estaba bien, son mayores o iguales que cero, ¿no? El que me interesa solamente es la diagonal, ¿no? Porque ahí están las varianzas, ¿no? Entonces, ¿para qué valor para qué valor se haría más pequeño esto? O sea, todas las diagonales son mayores o iguales que cero, ¿no? Pero el valor mínimo que podrían tomar es el cero, ¿no? La pregunta es si alcanzamos ese cero, ¿no? Y la respuesta es que ese cero, que sería el valor mínimo que pudieran tener las diagonales al ser mayor o igual que cero, solamente se lo podría alcanzar cuando estos dos son iguales, ¿no? Es decir, el mínimo valor que, que debería tomar el A para que estas diagonales se hagan lo más pequeñas posibles es que A sea igual a este, ¿no? Y en ese caso las varianzas van a estar dadas por justamente la diagonal de esta matriz, ¿no? X a la menos 1, X, ¿no? Inversa, ¿no? Porque esto sería 0 y me quedaría solamente esto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, eh, 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 ya, entonces el valor mínimo eh, para las diagonales, diagonales, que sería cuando todas se hacen cero, solamente se va a alcanzar si esto se hace cero, si estos dos son iguales, ¿no? ¿No? Diagonales si todas son nulas. Y este es el caso si A es exactamente nuestro estimador, el estimador que hemos considerado, ese de ahí, es
Entonces, para esta matriz, para exactamente esta matriz, que es la que justamente hemos hallado, ¿no? Nosotros podemos asegurar que la varianza es mínima, ¿no? Porque fíjense que si yo tomo cualquier otra matriz, alguno de estos va a ser no nulo y le va a aumentar a la diagonal de esta matriz y por lo tanto va a tener varianza mayor, ¿no? Entonces el valor más pequeño es cuando todos son nulos, que es justamente cuando tenga las varianzas de este de aquí, ¿no? Entonces ese es el tema que va a dar, ¿no? Eso es lo que justamente va a suceder. Y eso coincide con esto, ¿no? Que hemos hecho antes. ¿Dónde está? Con esta cuenta que hemos hecho aquí de la covarianza. ¿Sí? ¿Ok? Entonces eso es algo que ya lo podemos tener. No se olviden que aquí esta condición de no sesgo, ¿no? La estamos aplicando aquí, en este producto, ¿no ve? Cuando el A por X me va a dar la identidad, ¿no? Aquí igual me va a dar la identidad cuando multiplique este A por este X. Porque aquí se va a transponer, entonces este X va a pasar a este lado, A por X, identidad. Entonces por eso se anulan estos en realidad. Estos dos, este y este, se van a anular justamente por la condición de no sesgo. Aquí es igual ahí. Ahí, ¿no ve? Por si acaso, ¿sí? Ok, entonces justamente entre todos los estimadores no sesgados, los no sesgados van a hacer que estos dos se anulen y por lo tanto me quede así, ¿sí? Por si acaso, ¿ya? Ok, después la otra condición de linealidad ya está dada aquí. Hemos utilizado todas las condiciones. Esperanza de y igual a xb para esto, para la condición de no sesgo. Y la covarianza la hemos utilizado para poder ver esto, ¿no? Entonces, para esta matriz, esta va a ser mínima, justo va a ser este, ¿no? ¿Se dan cuenta? Que es justamente el que teníamos en la condición anterior. Este de aquí, ¿no? Va a dar justo, este es el AA, pero para nosotros va a dar el la inversa, ¿no? Entonces todo más o menos cuadra bien aquí, ¿sí? Muy bien, entonces con eso nosotros demostramos el teorema de Gauss-Markov, que garantiza que justamente nuestro estimador en este caso se dice que es el mejor estimador lineal no sesgado, ¿no? Luego, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, beta es el mejor, es el mejor, es el mejor. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ya me va. Perdón. Ya, es el mejor estimador lineal lineal no sesgado, ¿no? El de los mínimos cuadrados. ¿Ok? Ahora, en algunos textos, en algunos textos, esto se traduce como, bueno, en inglés se traduce como Best Linear Unbiased Estimators. Y de ahí aparece la terminología Blue, ¿no? Y ustedes saben que hay un paquete que se llama Blue, ¿no? Que justamente hace regresiones lineales, pero más orientados a las simples, creo que es ese Blue, ¿no? Pero de ahí viene, mejor estimador lineal no sesgado, ¿sí? Ahora, una propiedad que tiene este teorema es que tampoco hemos hecho aquí ninguna suposición sobre las distribuciones, ¿no? Es decir, las variables aleatorias esencialmente que aparecen aquí, y, incluso el zo cuadrado, porque el zo cuadrado, fíjense que esto, suponemos este de aquí que es constante, pero no sabemos si es constante en realidad, en la realidad, ¿no ve? Pero el tipo de distribución que tienen, no hemos utilizado el tipo de distribución, alguna hipótesis en términos del tipo de distribución que tuviera el E, o sea, los sesores, que tuvieran los dos, ¿no? El resultado vale para cualquier tipo de distribución que tuvieran
los, el Y o el ESOR, ¿no? Ahora, eh, es un poco difícil entenderlo esto si no si no un poco lo vemos en algunos datos, digamos, un poco más reales, por decirlo así, ¿no? No reales, sino sampleos donde se muestre justamente esto que les decía, ¿no? La manera en la cual eh, no, se lo puede ver es a través de un proceso de simulación, ¿no? Eh, pero antes voy a terminar esta parte del teorema con unos corolarios, ¿no? Algunos corolarios que son importantes de entender, especialmente en algunas circunstancias en las cuales ustedes tienen que ajustar datos, ¿no? El primer corolario se va a extender, o sea, el resultado del corolario se extiende a estimadores lineales o combinaciones lineales de estos Bs. Es decir, si yo agarro las entradas de mi B, ¿no? O sea, bueno, lo voy a hacer aparte esto. Si yo agarro mi B, ¿no? Así, ¿no? Yo puedo considerar combinaciones lineales de estos Bs, ¿no? De las entradas de mi B, ¿no? Por ejemplo, si esto es igual a B0, B1, qué sé yo, así, BK, ¿no? Yo puedo considerar una combinación lineal fija, por ejemplo, de estos parámetros, digamos, eh, qué sé yo, una matriz A transpuesta por B, así. Esto sería más o menos como considerar A0, este A va a ser un vector fijo, ¿no? A0, A1, acá, así, un vector, ¿sí? Y lo que hacemos es considerar una combinación lineal, B0 más así, ¿no? A, K, BK. ¿Sí? Una pregunta muy natural que uno podría hacerse es de si este es de nuevo un estimador, un buen estimador, ¿no? O sea, si nosotros consideramos este como un estimador de este, ¿será este un buen estimador? Esa es la pregunta, ¿no? Es decir, si estamos considerando ahora una combinación lineal de los parámetros, ¿será que este es un buen estimador de este? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, el primer colorario afirma que sí, y esa es una de las buenas cosas que tiene este estimador, ¿no? Eh, es decir, que si nosotros tenemos, bajo las mismas condiciones, ¿no? Si EY es igual eh, a XB, X beta, ¿no? ¿No? Y la covarianza de Y es igual a, es constante, es el cuadrado de Y. Bajo esas dos hipótesis, ¿no? Entonces, el mejor estimador, no sesgado, no sesgado, de una combinación lineal de los parámetros de A', B, así, es A', B, así, ¿no? Donde obviamente nuestro B sombrerito es el mejor, lo voy a escribir estimador no sesgado de beta, ¿no? La importancia que tiene este colorario, que lo voy a dejar así para que ustedes los revisen, ¿no? Es que en general a veces no solamente estamos interesados en los parámetros del ajuste lineal, sino que una combinación lineal de esos parámetros puede también darnos alguna información, especialmente cuando estamos con datos paramétricos, ¿no? Cuando tenemos un ajuste paramétrico, también podemos pesar esas estimaciones, ¿no? Y estos escalares generalmente van a jugar un rol en términos de una interpretación práctica que podría tener estos parámetros en el problema, ¿no? ¿No? Ahora, en el caso abstracto, eso no tendría ninguna importancia, ¿no? Es decir,
Yo, por ejemplo, en el caso simple, ¿cuáles son los dos estimadores que me interesan? El B, que es el intercepto con el eje Y, más y mi pendiente. Pero una combinación de B y M abstractamente no tiene ningún interés, ¿no? Pero generalmente este B y este M, en el caso práctico, están asociados a parámetros del problema, ¿no? Y esos parámetros del problema a veces tienen eh, cierto, ciertos pesos dados por algún tipo por ejemplo, imagínense y eso va a depender de las unidades, ¿no? Porque fíjense que estos datos generalmente son resultados de mediciones, ¿no? Entonces, estos parámetros pueden, alguna combinación de ellos, digamos, qué sé yo, A1B más A2M, puede estar teniendo alguna relación en términos, por ejemplo, de un costo, ¿no? O algún tipo de, de, de otro tipo de parámetro que estemos interesados en medir, de tal forma que estos pesos tengan algún significado en el problema que se está tratando, ¿no? Es como cuando ustedes tienen cantidades y costos, ¿no? Entonces aquí les va a dar el precio. Entonces, algo así, más o menos así, ¿no? Entonces, por eso es que es importante saber cuán buen estimador es nuestro estimador cuando tomamos combinaciones lineales de los parámetros, que justamente pueden estar relacionados con algún problema en términos, por ejemplo, aquí de costos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual este corolario es importante. Otro corolario importante, que es importante tenerlo en consideración siempre a la hora de trabajar con estos problemas, ¿no? Es cuando nosotros hacemos un proceso de escalamiento, ¿sí? Es decir, cuando nosotros estamos trabajando con observaciones, o sea, los experimentos, ¿no? Digamos que este X, en el ajuste más sencillo, que es el simple, el modelo simple, ¿no? Digamos que en el X lo hemos tomado en términos de centímetros, ¿no? Y por un error de diseño o porque nuestro supervisor o el interesado en sí ve que los números son muy grandes, los del X que hemos utilizado, ¿no? Y bueno, dice, no, no, espera, ¿y por qué no lo cambias todo eso a metros, ¿no? Ya no quiero con centímetros, sino quiero con metros, ¿no? Porque estamos en un proceso de construcción, digamos, ¿no? O puede ser al revés, ¿no? Decirle, bueno, no, no, espera, metros es muy grande y estamos con algún tema de diseño nanotecnológico, digamos. Entonces, no, no, quiero micrometros, porque en metros van a salir números muy chiquitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es lo siguiente, cuando ustedes tienen un X, ¿no? Y este X, por decirlo, calculan en metros, pero sucede que lo que están midiendo es muy chiquito. Aquí van a aparecer números de órdenes muy pequeños, ¿no? 10 a la menos 4 y probablemente incluso menores, si estamos con, con problemas de nanotecnología, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando yo hago esto, cuando yo hago todo mi trabajo con mi X en este orden, ¿no? Los números van a salir muy pequeños, ¿no? Y cuando hago cálculos, cómputos, como esto de multiplicar matrices y todo eso, aparece el error numérico, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que escalar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Son números muy pequeños, ¿no? Entonces, el supervisor o el que está encargado del diseño de este problema me va a decir, no, 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 un rato, no está bien, no está bien esta escala. Quiero una escala menor. Entonces, ahí lo que vamos a tener que hacer es cambiarlos a nanómetros, ¿no? O micrómetros, qué sé yo, ¿no? Y ahí estos números probablemente sí van a obtener un tamaño más apropiado, digamos 10 a la menos uno, qué sé yo, ¿no? Ahí yo estoy tanteando, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? He tenido que escalar todos los datos, ¿no? Tengo que hacer un proceso de escalar los datos, ¿no? He transformado los datos que he tomado, ¿no? La pregunta es, si he hecho esa transformación, pero con el anterior he sacado
mi estimador, ¿qué sucede con el nuevo estimador? Es decir, aquí yo he hecho un proceso de escalamiento, es como una transformación para llevarlo a esta escala. No, la pregunta es, para este me va a salir otro estimador, digamos B, si, ¿qué relación hay entre estos dos? Es la pregunta, ¿no? ¿Sigue siendo un buen estimador? ¿No? Si es que o hay alguna forma de no volver a hacer el cálculo y directamente sacar los parámetros a partir del que he hecho antes. Esa es la pregunta, ¿no ven? Y la respuesta es que afortunadamente, y esta es otra de las buenas propiedades que tiene, bueno, de las buenas consecuencias que tiene el, nuestro, teorema, es que incluso cuando uno escala, ¿no? Siempre y cuando, por ejemplo, son cambios lineales, ¿no? Por lo menos de escala, entonces las variables de escaladas, ¿no? Eh, los estimadores van a seguir siendo buenos, en otras palabras, ¿no? De hecho, no van a variar salvo la escala, ¿no? Eso lo dice, formalmente significa lo siguiente. Los valores que se estiman con la... Bueno, le voy a abordar esto primero. Son estos, ¿no ve? Con el estimador original. Estimamos, en realidad ya les he explicado de que esto estima la esperanza, ¿no? Los estimadores, bueno, lo que estimamos es esto, ¿no? B1, X1 más y así sucesivamente más, ¿no? BK, XK, ¿no? O sea, todo lo que les he dicho matemáticamente es esto. Esto lo puedo escribir como nuestro B así, transpuesta por X, donde este X es nuestra matriz, ¿no? Nuestra matriz de... nuestro vector de... O sea, nuestro X, este X, no es nada más que nuestro 1, X1, nuestros regresores, ¿no? La matriz de regresores abstractos. ¿Sí? No son los datos todavía, son los regresores abstractos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros ahora hacemos un cambio de escala, o sea, reescalamos, y lo que hacemos es lo siguiente, decimos, bueno, vamos a reescalar y vamos a agarrar nuestros XJ, o sea, los XJ, y lo vamos a multiplicar por una constante, ¿sí? Esta constante es lo que les decía aquí, el factor de cambio de escala, ¿no? Y entonces lo que nosotros tenemos eh, eh, es una nueva, es una transformación, ¿no? Es decir, el X ahora se va a transformar en un Z, ¿no? Que va a ir, que los regresores ahora son estos, Z1 hasta el ZK, ¿sí? Fruto del cambio de escala. Y fíjense que aquí estoy hablando no en uno, sino en todos. O sea, puede ser que esté observando en metros algo, luego también haya bueno, digamos así, X1, ¿no? Así, digamos, bueno, lo voy a ajustar. Esto es B0, esto es B1, ¿no? Aquí sería, digamos, hay otro más, B2, X2, ¿no? Más, qué sé yo, ¿no? Sucede que este estaba en metros, pero me piden, no, se escala a nanómetros. Este estaba en grados centígrados, me dicen, no, se escala a Fahrenheit, ¿no? Y así, me piden un montón de escalamientos simultáneos. Entonces, todo eso se modela de esta manera, ¿no? Con un cambio de escala, una transformación, ¿sí? Y lo que va a suceder es que vamos a tener justamente este teorema, ¿no? O corolario, no sé si llamarle corolario, teorema, porque creo que es importante, teorema. Este teorema lo que afirma es que si nosotros partimos de esto, lo voy a poner como un vector fila, ¿ya? Si 1, x1, solo que lo voy a transponer para que no se confundan, ¿ya? xk prima, transpuesto es esto, ¿no ven? Si x es igual a eso y z, estoy hablando de los regresores. Los nuevos regresores son 1. Aquí el 1 no puede cambiar porque estoy con los interceptos, ¿no ven? Es igual a C1, X1, así. Es una escalación
Es un tipo de escala constante en cada componente, ck x sub k, si esto es así, ¿no? Entonces este teorema lo que dice es eh, entonces lo que va a suceder es que nuestra estimación, que era esto, ¿no? Con el b prima x, ¿sí? Va a ser igual a la estimación, pero para el z, lo voy a escribir así, b sub z estimado, por el z. Es decir, va a ser igual de buen estimador cuando yo os escalo, ¿no? Entonces, donde este de aquí, obviamente, donde, lo voy a escribir aquí, donde este y p beta sub z sombrerito es el estimador de mínimos cuadrados, es el estimador de mínimos cuadrados, estimador. Voy a omitir lo de mínimos cuadrados, ¿ya? El estimador de la regresión, de la regresión de y en z, de y sobre z, ¿no? Sobre los valores sobre los nuevos regresores ajustados, ¿no? Entonces, este teorema es muy importante en la práctica porque justamente me permite no preocuparme demasiado con los cambios de escala, ¿no? Los únicos errores que en este caso ya se van a volver numéricos aparecerían de los errores de cómputo nomás, ¿no? Los errores numéricos. Pero en términos probabilísticos, los dos estimadores van a coincidir, ¿no? Ahora, la demostración no es muy difícil, ¿no? Nosotros o sea, la demostración, ay, perdón. En la demostración lo único que tenemos que observar, si se dan cuenta, es que es todo análisis matricial, ¿no? Porque nuestra z lo podemos escribir como una multiplicación matricial de d por x, ¿no? Donde este d vamos a tomar la matriz diagonal. La matriz diagonal con entradas justamente los cambios de escala, 1, C1, así, hasta el CK, así. Es la matriz que tiene entradas 1, C1 y así sucesivamente hasta el CK y todo lo demás es 0. ¿Sí? Entonces esta matriz, este Z lo puedo ver como una transformación lineal de X, es decir, la multiplicación de una matriz por el X. ¿Se dan cuenta? Entonces, una vez que... entonces, la matriz X, nuestra matriz X de los datos de diseño, o sea, los datos que hemos recopilado, se van a transformar en una nueva matriz, pero que va a ser igual la multiplicación de esa misma matriz por D, ¿no? Este es nuestro X de los datos de entrada, es decir, la matriz de diseño, la matriz de entrenamiento, ¿no? Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer ahora es sustituir esto en el estimador de mínimos cuadrados, ¿no? Es decir, nuestro estimador entonces va a ser B sub Z, ¿no? Así, va a ser igual a Z prima, esto ya sabemos por qué, ¿no? Este es este es el estimador de mínimos cuadrados para el Z, ¿no? Tenemos que ver que me dé justamente el mismo que el otro. Este sería Z prima, ¿no? Y aquí tendríamos los y, porque estamos haciendo sobre el mismo y, ¿no? Muy bien, entonces este sería el estimador de mínimos cuadrados para nuestro nuevo z, ¿no? Y lo único que hacemos ahora es manipulación, o sea, análisis matricial barato, ¿no? Entonces aquí sería xd, a ver, voy a intentar xd así, ¿no? Y xd transpuesta. Esto está mal, ¿no? Es así, transpuesta por y, ¿no? Entonces, haciendo algunas operaciones, ¿no? Lo que me va a quedar aquí es igual, perdón, aquí es menos 1. Sí, eso ¿No quería ve? decir ahorita.
Sí, sí, esto lo estoy comiendo el menos uno, correcto. Gracias. Eh, entonces aquí va a aparecer el D menos uno, X menos uno. Aquí va a aparecer el D, el D, el X prima, ¿no? Eh, a ver, entonces sería D a la menos uno. Entonces aquí aparecería el D menos uno, ¿no? Por aquí, este es X prima por X a la menos uno. Entonces X prima por X, ¿no? A la menos uno, así. Este D prima, así. Y el X prima, ¿no? Ah, ah, ah. A ver, D prima. Luego el D prima con la inversa se va aquí. Este D prima se va con el D. Entonces me va a quedar solo de este. Está bien. Así, ¿no? A ver, voy a revisar un ratito. Aquí sería D prima, X prima, ¿no? X prima X está aquí, la inversa. El D se viene aquí con la inversa de menos uno. Eh, miren, aquí me estoy olvidando una hipótesis, ¿no? No todos estos tienen que ser, aunque pueden ser cero, pero tienen que ser positivos, ¿no? Para que tengamos una inversa. Fíjense aquí. Si uno de estos es cero, tengo una matriz cuadrada de rango K, o menor que K más uno. Y ya no es inversible, ¿no? Entonces aquí me estoy olvidando de una hipótesis. Todos estos CI tienen que ser positivos, no positivos, tienen que ser no nulos, por si acaso. Las escalas no nulas, cuidado, ¿no? Si todas las escalas, para todo I, si todas las escalas son no nulas, entonces esta matriz va a ser inversible, entonces está bien. Esto ya sabemos que es inversible, entonces está bien. Aquí va a aparecer el D' con su inversa, pero que con este D' se va a anular y va a quedarme solo el Y. Está bien, ¿no? Por favor, los revisan esto, ¿ya? Sí, está bien. Y lo único que tenemos que observar ahí es que justamente aquí ya aparece nuestro estimador conocido, que sería el original, ¿no? ¿Sí? Y con eso hemos demostrado que nuestro estimador escalado es nada más que d a la menos 1 por nuestro b, ¿no? Listo. Entonces, si nosotros calculamos ahora, calculamos el b sub z por el z, así, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a obtener es igual a d a la menos 1 por b así, ¿no? Por esto es prima, ¿no? Prima, ¿no? Porque estamos calculando esto. Perdón, este. Y aquí está mal, fíjense, aquí tiene que ver prima, porque esto es un vector. El prima lo vuelve fila para que se multiplique con el z, que es columna, ¿no? Cuidado con eso, miren ahí, me lo he comido de nuevo una transpuesta. Entonces este z ya sabemos que es nuestro dx, ¿no? Dx, ¿no? Así, de nuestros datos originales, ¿sí? Y de aquí va a salir justamente que esto va a ser el b sombrerito prima, ¿no? D a la menos un transpuesto, ¿no? Y con el D me va a dar la identidad, porque este D lo puedo ver como D transpuesto, transpuesto, ¿no? Entonces me va a dar la identidad y aquí me va a quedar simplemente X y ya está, ¿no? Y listo, entonces ese es el Y el estimador eso es lo que quería demostrar, ¿no? Con nuestro estimador, ¿sí? Entonces, eso es lo que, este resultado es muy importante en lo que se refiere a lo que les decía, ¿no?
la escala, ¿no? La escala, cuando nos piden cambiar de escala los valores de los regresores, ¿no? Sin embargo, hay otros resultados igualmente eh, importantes sobre esto de las transformaciones, ¿no? Que nos dice que no solamente eh, el valor, o sea, va a ser una buena estimación para este tipo de transformaciones de escalado, sino que además, esto, o sea, aquí fíjense, hemos tomado un tipo de transformación de D muy particular, ¿no? Que es la multiplicación de una matriz diagonal por el X, ¿no? Sucede que este D de aquí, que para este tipo de matrices corresponde a reescalar los regresores, ¿no? Sucede que este resultado aquí no solamente vale cuando nosotros consideramos una matriz de este tipo, sino que además este resultado se puede extender para cualquier transformación de rango completo, ¿no? Una transformación de rango completo es una transformación que no cambia el rango de la matriz, ¿no? Eh, por ejemplo, una rotación, ¿no? ¿No? O una reflexión, ¿no? Son, por ejemplo, las transformaciones rígidas, ¿no? Las transformaciones rígidas en álgebra lineal, ustedes se acuerdan que en álgebra lineal nos han enseñado lo que es una matriz ortogonal, ¿no? O una matriz ortonormal. Y en realidad en el capítulo 2 de matrices hemos visto lo que eran las matrices ortogonales, ¿no? Eh, pues hay una familia de transformaciones, o sea, ya, como les había dicho en el anterior capítulo de matrices, una matriz generalmente lo tienen que ver desde dos puntos de vista, como un arreglo rectangular de números, ¿no? Que es el punto de vista algebraico, si quieren, pero también lo tienen que ver como una transformación de Rn en Rm, digamos, ¿no? Si es que están con una matriz de m por n, ¿no? ¿Sí? Y cuando lo ven de esta manera, por eso es que generalmente el nombre de transformación en álgebra lineal se confunde, ¿no? Puedo estar hablando de una matriz y llamarle transformación porque estoy hablando de esta aplicación, la matriz dada y la multiplicación por un vector columna. Entonces, ahí, de esa transformación estoy hablando, ¿no? Y aquí lo que hemos hecho es justamente una transformación, ¿no? ¿Qué hacía esta transformación de? A cada X lo que hace es descalar sus entradas, nada más, eso es lo que hace, pero esencialmente es la multiplicación de una matriz por el X, ¿no? Entonces lo que hace es multiplicarle por 2 la primera coordenada, por 3 por ejemplo, esta transformación que a cada X, digamos X1, X2, X3, le asigna este de aquí, 5x1, esto es un desescalado, menos 2x1. 2 y 3x3. Esto no es nada más que lo que les había dicho. La matriz diagonal, 5 menos 2, 3 por el x1, x2, x3, ¿no? Pero ahora imagínense otro tipo de transformación, ya no solo diagonales, sino cualquier matriz, ¿no? Es decir, agarramos nuestra matriz de diseño y la multiplicamos por una K, así, ¿no? Una matriz K. Pero esta K no es necesariamente solo diagonal, sino que puede ser de otro tipo. Entonces lo que tenemos es lo que se denomina una transformación general. Entonces la pregunta que nos surge es la misma, ¿no? Bajo esta transformación, ¿qué relación hay entre el beta z y el beta que hemos calculado? Pero cuando este K ahora es cualquier matriz, ¿se dan cuenta? Una matriz, una transformación que puede incluso ser una combinación lineal de las regresiones, ¿no? O sea, lo que me refiero es a lo siguiente. Si ustedes tienen que el problema es este, digamos, ¿no? Beta 0, ¿no? Más, están estimando esto, ¿no? Beta 0 más beta 1 x1, ¿no? Más beta 2 x2, por dar un ejemplo solamente, ¿ya? Más nuestro x, ¿sí? Pero ¿qué tal si ahora me interesa no x1, x2, sino cierta transformación de este x1, x2, ¿no?
Póngale esto, y1 igual a c1x1 más c2x2, es decir, una combinación lineal de estos dos, que puede tener algún significado de relevancia en el problema. Y un y2, digamos, que sería d1x1 más d2x2, que puede tener otra relevancia para el problema, ¿no? Imagínense que este x1, x2 son datos que pueden medir algo del experimento, pero estos son valores derivados, ¿no? Este puede ser un precio, este puede ser un costo o algo así, ¿se dan cuenta? Entonces aquí lo que yo tengo es una transformación de la regresión, ¿no? Y lo que voy a tener es una transformación de este tipo, y1, y2. Estos ya son regresores derivados, ¿no? Y aquí la matriz sería C1, C2, D1, D2 por X1, X2, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y esta es mi matriz K, esta es mi matriz X y este es mi Y. Entonces, la pregunta es, ¿estos parámetros que he obtenido aquí valen para este, ¿no? Para este nuevo Z, este le hemos llamado Z, perdón, estoy haciendo mal. Esta es la transformación Z, ¿no? Entonces, ¿valdrá ahora? O sea, para estos nuevos, si hago la regresión, ¿será de nuevo un buen estimador? ¿No? Es decir, para el del BZ respecto al B que hemos tenido al inicio, ¿no? Y ese es un tema fundamental, porque en general, cuando uno tiene un producto con lo que llaman un análisis de regresión de primera línea, es esto, ¿no? Analiza los datos, ciertos datos para encontrar interrelaciones, pero luego puede estar interesado en derivados de esas interrelaciones, por ejemplo, en un proceso productivo. Ahí van a aparecer estos valores, estos regresores derivados, donde ya no me interesa directamente la relación entre el dato y eso, sino probablemente para analizar cuestiones de costos, precios, ¿no? En fin, marketing, qué sé yo, ¿no? Que tiene ya, que está en función de otro tipo de valoraciones que se hace de los datos, ¿no? Entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Va a pasar lo mismo? La respuesta es sí, ¿no? La respuesta es que sí, pero con una condición. La condición es que esta transformación tenga rango, sea una transformación de rango completo. ¿Ya? Transformación de rango completo. ¿Sí? Es decir, es una transformación que no cambia el rango de la matriz, ¿no? Es decir, quiere decir que preserva el rango, en otras palabras, ¿no? Entonces, ese tipo de transformaciones que preservan el rango, justamente por eso era importante tener propiedades referidas al rango, estudiar el rango con bastante detenimiento, y eso lo hemos visto en el capítulo 2. Entonces, la demostración no es muy complicada. En realidad, lo único que hay que ver hay que tener en cuenta es la forma que va a adquirir la, la transformación de la matriz, ¿no? Es decir, eh, eh, la matriz que vamos a tomar, la matriz Z mayúscula, en el anterior era dx, aquí va a ser kx, ¿no ve? Entonces, le voy a hacer como un esbozo, pero, perdón, va a ser xk, ¿no? Perdón, me estoy equivocando. Es xk, ¿no? Ok, estoy haciendo mal, aquí es solamente para... sí, está bien, porque ahora tengo que hacer la combinación lineal. Claro, para cada uno x... Un ratito, aquí estoy haciendo algo mal. Eh, mm, si tenemos los datos... Claro, está bien. Ya, entonces esta sería la matriz, ¿no? Aquí, que está... ¿dónde está? Esta, ¿no? Fíjense, Z es dk dx, aquí sería nuestra matriz kx. Entonces la idea es muy sencilla. Lo que sucede
es que estas matrices de esta nuestra X, ¿no? Ustedes saben que en realidad es una matriz, lo voy a escribir de esta manera, eh, como J y X1, así. Donde este J es justamente la de unos que le había adjuntado a mi matriz, ¿se acuerdan? Este X1, o sea, ¿se acuerdan que mi X no era nada más que una de unos así, ¿no ven? Y aquí venían el X11, X12, así, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Eso es esto. Este J le voy a llamar a la matriz de unos. Entonces lo puedo escribir de esta forma. Y sucede que las matrices de rango completo, ¿no? Siempre las puedo escribir de una manera, de esta manera. 1, 0, 0', y aquí un K1. De esta manera, en matrices bloques. Recuerdan que en el capítulo de, de, um, de matrices habíamos hablado de esto, ¿no? Entonces, pero va a tener rango completo teniendo en cuenta de que esta fila de unos solamente considero el rango de todo lo demás porque esta fila de unos es no nula, ¿no? Entonces el rango completo al hacer las transformaciones tiene que ver con el hecho de que tiene que tener esta forma, la, la matriz, donde este K1 tiene que ser no singular. Esa es la forma que tienen las matrices de rango completo, ¿no? Salvo transformaciones en el orden de las filas y todo eso, ¿no? Entonces, esto es lo que, la demostración se basa en esta forma de escribir la matriz K de rango completo, escribirlo de esta forma, porque este X ya sabemos qué es esto, ¿no? Entonces, al hacer operaciones en esta multiplicación de matrices bloque, y eso justamente les pido que vean las notas, porque en las notas está cómo se hacía esta multiplicación, lo que vamos a obtener es esta matriz en bloque también, ¿no? Que sería la J por 1, J, así, más x1 por 0, porque ¿se acuerdan que hemos demostrado de que se realiza la multiplicación como si fueran valores nomás? ¿Sí? Esto por esto, ¿no? Lo voy a separar con puntitos. Esto es solamente este bloque de la matriz y el otro bloque sería esto por esto. Es decir, sería la matriz J por 0 transpuesta. Esta es la matriz 0 de transpuesta de n por 1, o perdón, de k más 1 por 1, ¿sí? Más x1 por k1. Y este es el que me interesa, más x1 por k1. Así, ¿no? Y listo. Esto se volvería, no sería nada más que el z había sido la matriz de j, o sea, una columna de unos, ¿no? Que es esto. Solo que, lo que aparece en la segunda no es nada más que el producto de nuestro x1 por k1. X1 por k1. Donde el k está dado por esta matriz de aquí. Listo, ¿no? Entonces, con esta observación, nosotros lo único que hacemos es... obvio, me olvidaba. Este x1, por si acaso, este x1 es justamente toda esta parte, ¿no? Este x1 de esta matriz, ¿no? Entonces la prueba ahora ya se vuelve casi una copia de la anterior, ¿no? De lo que acabamos de hacer, ¿no? Porque justamente el estimador de bz' no va a ser nada más que z' por z a la menos 1. Estoy hablando de este z, ¿no? Z', perdonen la mala letra, pero está a punto de colapsar mi cuaderno de notas, está muy sobrecargada su memoria, supongo, y por eso no está haciendo el trazo correcto. Igual a esto, este es el estimador, ¿no ve? Que se calcula con mínimos cuadrados. Entonces, sustituyendo por esto de aquí, uno puede llegar a la conclusión, y les voy a pedir que ustedes lo hagan, de que lo único que me va a quedar ahí es el k a la menos 1 por el beta. ¿Sí? Por el beta, donde el beta este es el estimador que conocemos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces simplemente ustedes hagan la cuenta, ¿no? La transpuesta de este va a ser z' igual a, sería j, y aquí j', ¿no?
y aquí sería x1, k1, prima, ¿no? Y hagan el producto, saquen la inversa y les va a dar k a la menos 1. No es difícil, ¿no? Además que ya estamos casi en la hora. Entonces, ¿esto qué demuestra? Justamente a partir de este hecho, pues ustedes haciendo simplemente el mismo cálculo que hemos hecho antes, van a obtener que el estimador para el b sub z, aquí lo estoy haciendo mal, ¿ve? Esto es así, ¿no? Prima, y este prima no hay, miren, este prima no hay porque estoy calculando directamente, ¿no? Ahora sí, este para el z, ¿no? Sustituyendo como en el anterior me va a dar lo mismo del otro, este, así, ¿no? Perdón, es x. Y ya está, ¿no? Entonces esa sería la demostración de que el resultado del escalamiento vale incluso para transformaciones como esta, derivadas, ¿no? Entonces eso ustedes lo pueden analizar, ¿no? Generalmente es muy común que cuando uno hace un análisis degresional, después de ciertas conclusiones que uno saca, en una segunda etapa de un análisis comienza a estudiar otro tipo de parámetros, ¿no? Otro tipo de datos, quiere datos derivados y quiere estimarlos, quiere, quiere analizar esos otros datos. Entonces ya no tiene que hacer el trabajo doble, digamos, ¿no? Porque con esto uno ya a partir de los datos originales puede ir sacando diferentes conclusiones sobre estos datos derivados, digamos, ¿no? Entonces ese es el resultado. Ahora, todo esto es mucho mejor verlo con datos, no, si bien no reales, al menos más gráficamente, ¿no? Entonces eso es lo que por el tiempo no lo vamos a hacer ahora, pero lo vamos a hacer el jueves. Y el jueves también ya les voy a plantear el trabajo de regresión que tienen que hacer. En realidad voy a definir qué es lo que paso a paso ustedes tienen que hacer con un dataset real y analizar esos datos con las herramientas que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo de hoy? Muy bien. Entonces, la próxima semana, bueno, esta semana que tenía que ser la prueba, hay actividades en matemática y eso es lo que yo me había olvidado el día que habíamos quedado, pero y el próximo martes yo probablemente no voy a poder porque tengo una actividad igual. Entonces, lo que quería proponerles es que fuera el próximo jueves de la próxima semana, que cae día, si no me equivoco, día 22. ¿Puede para ese día? Porque No hay problema, licenciado. Por mí, no sé mis compañeros. sí, ¿habría algún problema con alguien? Porque tenía que ser este jueves, pero este jueves es el aniversario de la casera y va a haber varias actividades, entonces nos han pedido que seamos flexibles en eso. Eh, y por eso les pido que sea el 22. ¿Ya? Listo. Entonces, si no hay nadie en contra, entonces quedaríamos con que sea el 22. El día jueves yo vamos a hacer esto, pero en el Julia. Y ahí mismo les voy a explicar cómo tiene que ser el trabajo con un dataset real que tienen que hacer un análisis de regresión. ¿Ya? No van a ser regresiones simples, pero van a ser regresiones que sin muchos regresores, digamos 3 o 4. Pero la idea es más o menos entender bien todo lo que hemos estado haciendo, En general hay softwares que se lo va a calcular. Se los adelanto ya un poco. La idea del trabajo es explicar lo que me sacan los solvers. Entonces el jueves les voy a mostrar eh, un solver que hay en Julia, que me arroja un resultado, ¿no? Varios resultados, ¿no? Y el trabajo consiste en explicar con un dataset real cada uno de los números que aparece en ese solver, ¿no? E interpretarlos, ¿no? Entonces eso les voy a explicar bien el jueves,
¿Listo? Muy bien, entonces les agradezco su atención y en cuanto suba el video, ya va a estar en, el, en la carpeta de Drive. ¿Listo? Muy bien, gracias a todos. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias, licenciado. Chao, que les vaya bien.